Seguramente no hay discusión de que sí son las más duras, es la medida más severa, porque por un lado abre un poco a refugiados, pero del otro lado tenemos esta medida que empieza en vigor a partir de mañana y en la práctica, por los números, por el flujo, implica el cierre de la ruta irregular que muchísimos migrantes y refugiados han intentado para llegar a Estados Unidos. Implica una especie de muro virtual porque las personas van a estar en un escenario en donde se les va a rechazar porque hay una cifra de arribos superior a un promedio de 2.500 personas o eventos en una semana. Y del otro lado, esta medida que si se implementa, pues deja sin posibilidad de solicitud de refugio a miles de personas, de la oportunidad de ser procesados en esa dirección. Y del otro lado, para quitar esta restricción, tendría que bajar a 1.500 en un promedio en una semana los arribos. Si esto es así, Rey, solo la cifra de mexicanas y mexicanos supera en el mes pasado los 2.000 diarios. Entonces, solo los mexicanos evitarían un levantamiento de esta medida, por lo cual la conclusión es de que se trata de un cierre de la frontera al refugio, que no creo que tenga manera de corregirse en el corto plazo considerando los flujos. Y del otro lado también hay que Un, agregar que no creo que tenga manera de evitar los flujos mismos. un eventual cierre. Y sí, te escuchaba, evidentemente, hace apenas un mes la propia canciller mexicana, Alicia Bárcena, daba números. Hablaba de 5.600 que llegaban de manera diaria a la frontera entre México y Estados Unidos y el número de encuentros en la frontera sur con Guatemala, 7.000. Entonces, lo que tú dices es cierto, o sea, evidentemente sobrepasa esta cifra por mucho. Pero bueno, en ese momento ella dijo que pues estaban haciendo todo lo posible por afrontar o hacerle frente a un acuerdo que habían llegado con Estados Unidos de por lo menos unos 4.000, pero tal parece que la administración Biden no se esperó al fin de este acuerdo y dijo, no, vámonos con esta ¿No? cifra o menos. Sí es imposible ese 4.000 y ese control. Es imposible por la cantidad de personas y es imposible por otra razón muy importante, Rey, que México ya no hace deportaciones. Desde el año pasado ya no hay repatriaciones. Entonces toda la gente que arriba, de alguna manera, aunque sea detenida y es detenida en México por miles y miles, de alguna manera permanece en México porque es registrada y procesada, pero no procede el país ni migración a su retorno ni a su repatriación. Lo único que se hace es moverlos del norte al sur, del norte al sur, del norte al sur, en un escenario de gran crueldad. Y Ya. lo que implica, Rey, para estas personas es que terminan de alguna manera otra vez arribando a la frontera. Entonces, real control y expectativa de 4.000 y demás es imposible. Y ahora con esta medida nueva el cierre del proceso de petición de refugio cuando ya no, cuando es irregular. Solamente las vías regulares son las que van a ser posible con la Ya. aplicación CBP One en particular, pero fuera de eso está cerrada la Pero frontera sí, para las solicitudes. totalmente, pero se complica la situación si le añades que dentro de estas medidas está o sea, que contempla la expulsión expreso inmediata de aquellos que no son elegibles, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de asilo, y son expulsados, una expulsión inmediata hacia México, lo que hace compleja la situación, porque hay muchos de este lado de la frontera, más para México va a ser todo un desafío, me imagino.
La ruta para una crisis de asistencia humanitaria más severa de la que ya tenemos. Ese efecto que ha sido en realidad atendido por organismos de la sociedad civil, muy poco por los gobiernos, muy poco por el gobierno federal. Esa crisis lo que está apuntando es que se vuelva más aguda y que el escenario de precariedad y de condiciones muy vulnerables de estas poblaciones se vean todavía incrementadas en una concentración mayor en la frontera, por lo menos en el corto plazo, ese es el escenario inmediato. Y viendo la experiencia pasada, Rey, de que ni el muro de Trump, ni la Guardia Nacional Mexicana, ni esta medida, ni otras que se han intentado a la frontera, han frenado flujos. Entonces estamos en una colisión, para ponerle esa metáfora, entre personas que necesitan salir de sus lugares de origen, que han sido en su mayoría objeto de salidas forzadas, Ujú. y del otro lado restricciones adicionales. Y en ese choque pues no pasa nada bueno, Rey. Son muchas violaciones de derechos las que están ahí Pues implicadas.